En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mirad, todas las reflexiones que hemos hecho hasta ahora sobre el ser humano, en principio las podría asumir cualquier persona de cualquier cultura, porque en definitiva hay una pregunta que todo hombre se ha hecho con independencia de la raza, posición social, situación histórica, y la pregunta es: ¿puede existir un ser supremo en el cual tengan su origen todas las cosas? ¿Basta el cosmos para que éste se explique a sí mismo, en su orden, su armonía? ¿Qué es más razonable, creer que hay un creador? ¿Creer que hay un diseño hecho por un ser inteligente? ¿Puede existir Dios porque a mí me gustaría que existiera? ¿O Dios es una fantasía de la humanidad? ¿Es un ente de razón o es un ente real? Esa pregunta se ha hecho todo el mundo. Y además, máxime cuando vemos que la idea de Dios varía según la cultura, el momento histórico, las circunstancias. Los rasgos de la divinidad no son los mismos para los hombres de las cavernas que para un griego de la Grecia clásica o para un miembro de una tribu de la Amazonía, es decir. Pero todos tenemos en común, y fijaos que hasta ahora este retiro espiritual ha ido reflexionando sobre lo que sucede en el hombre desde la fe, en Cristo crucificado y resucitado. Y nos damos cuenta que ese concepto de la divinidad, a que llegamos ya en la dimensión espiritual, porque incluso cuando habéis preguntado en el coloquio, ¿hay una espiritualidad mundana o no mundana? Dice, hay espiritualidades deístas en el sentido que no reconocen a Dios como un ser personal, sino, por ejemplo, pues toda esta reflexión de la gente que es espiritual pero no es religiosa, porque entiende que la divinidad es el cosmos, es todo, es un panteísmo. Pero fijaos que nosotros, ante este hecho, hay personas que suspenden el juicio ante Dios. Como no sé si Dios existe o no existe, y yo no puedo alcanzarlo, pues me cruzo de brazos respecto a Dios. Pero es que al final te das cuenta que no se puede suspender el juicio respecto a un ser divino, sí o no, que es personal, sí o no, y por tanto cada uno tiene que decidir si toma como verdadera la existencia de Dios o no. No, yo suspendo el juicio. En el fondo estás diciendo que no, pero no te atreves a decirlo. Claro, fijaos que os decía en una de las primeras meditaciones, según Aristóteles, la verdad es la adecuación de la mente a la realidad, y sabemos que hay tres caminos para conocer la realidad. La experiencia personal, el fuego quema, me he quemado. La razón, la inteligencia natural, el fuego es la combustión de un material, por tanto me quema. O la fe. Cuando mi madre me dice, oye chico, que te vas a quemar con el fuego, no te acerques. Son tres caminos que me llevan a lo mismo. Es más, hay verdades que solo se pueden conocer por la experiencia personal, hay verdades que solo se pueden conocer por la razón y la inteligencia, y hay verdades que solo se pueden conocer por la fe, por la confianza.
Ciencia, experiencia y confianza son caminos que no se excluyen, sino que incluso se ayudan. Porque si me preguntaras tú, ¿por qué conoces a Dios? En un primer momento le conocí por la fe que me transmitieron en casa. En un segundo momento, con un discurso racional, deduje que tenía que existir un ser personal, superior al cosmos, distinto del cosmos, y que además se revelaba en Jesucristo. Pero es que después también puedo decir que he tenido tantas experiencias de la divinidad en mi vida que no puedo atribuírmelas a mí mismo ni a mis procesos mentales, ni siquiera espirituales, que para mí es una verdad cierta que Dios existe. Y esto, los cristianos siempre hemos distinguido entre el Dios de los filósofos y el Dios que se revela en Jesucristo. De hecho, sabéis que cuando San Pablo va a Atenas, en el Areópago de Atenas, que era, digamos, como un centro cultural donde iban todos los filósofos del momento, iban epicúreos, los de Pitágoras, los de Sócrates, los de Platón, los aristotélicos. Él hace un discurso filosófico precioso al Dios desconocido. Ese Dios que no conocéis se ha revelado en Jesucristo, pero atención, cuando dice ese Dios revelado en Jesucristo lo ha resucitado entre los muertos, se ríen de él. Al oír resurrección de los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto queremos hablar otro día. Y Pablo se fue, avergonzado, humillado, porque efectivamente. Fijaos que Pablo, sabéis que era, por un lado, de raza judía y de religión judía. Había estudiado en las escuelas griegas, porque Tarso estaba en la actual Turquía, que era todo eso formaba parte del mundo helénico, y conocía perfectamente Sócrates, Platón, Aristóteles, toda la filosofía griega la tenía muy bien metida, pero además era ciudadano romano. Y por tanto tenía Pablo también esa capacidad para hacer una síntesis y una claridad mental impresionante. Y es que fijaos, al Dios de los filósofos puede llegar cualquiera. Al Dios manifestado en Jesucristo solo se puede llegar por una revelación que es un don. Es un regalo tener fe. La fe no te la curras, la fe no la conquistas, la fe no la consigues por muchas vueltas que den la cabeza. Hay mucha gente que quiere creer. Y de hecho hay mucha gente que en su búsqueda de Jesucristo, sin saberlo, ya está con él. Porque Dios ha puesto en el corazón de ese hombre que dice que no conoce a Jesús un deseo de conocerlo. Y claro, fijaos que hasta ahora hemos hecho un discurso de lo que es el hombre, pero claro, ha llegado un momento cuando hablamos de la dimensión espiritual, que esa dimensión espiritual tiene una cualidad que es la comunión, es decir, entrar en lo que tenemos en común con la divinidad. Y claro, algo hay que decir de la divinidad. Decía Blaise Pascal, este pensador francés tan listo, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré. Cuando me hunda la nada eterna, pero si hay algo y si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Este era más listo que el hambre, vamos, es como lógico. Puro sentido común, ¿eh? Si no hay nada no me voy a enterar. Ni sentiré, ni padeceré, ni conoceré, ni nada. Pero anda que como hay algo... Pero claro, a ver, este no es el argumento, pero bueno. Y por tanto, fijaos, dando un paso más y entendiendo que la fe en Jesús resucitado es un don, yo se lo escuché a Chus Villarroel la primera vez y me pareció una verdad tan profunda que me agarró el corazón. Dice, mira, todo el mundo acepta a Jesús de Nazaret. Incluso los musulmanes le tienen por un profeta. Incluso los ateos dicen que Jesús era un señor fantástico, buenísimo, que dio la vida por una causa, que era honesto, que decía cosas preciosas, que de amor a los enemigos, toda la gente cree. Y de hecho,
Todo el mundo ya no está en discusión que Jesús es un personaje histórico y que los evangelios son libros históricos que narran la vida y las enseñanzas de Jesús. Eso ya lo acepta cualquiera. Pero atención, solo el que tiene el don de la fe acepta que Jesús ha resucitado de los muertos, porque es la resurrección en Jesús lo que nos convierte y lo que nos distingue de los que no son cristianos. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué aporta creer en Dios? ¿Qué aporta creer en Jesús? ¿Qué aporta ser cristiano a mi vida espiritual y como consecuencia de mi vida espiritual a mi vida psicológica y como consecuencia de mi vida espiritual y psicológica a mi vida material? Claro, ¿por qué Jesús y no otros fundadores de religiones? ¿Por qué Jesús y no Buda? ¿Por qué Jesús y no Mahoma, Zoroastro, cualquiera? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo soy católico porque nací en España. No, soy católico porque me da la gana. Porque si yo no confirmo mi fe y hago mía en una dimensión más profunda y más personal lo que he recibido de mis padres, mis tradiciones y costumbres, esto da lugar a una religiosidad social exterior vacía de contenido. Es más, cuando no es la sociedad la que sostiene tu fe, cuando no hay un catolicismo oficial, como pudo haber en otras épocas de España, ¿qué ha pasado? Que una gran mayoría de la población, como tiene una religión exterior, del hombre exterior y no del hombre interior, ha desaparecido. Por eso Benedicto XVI hizo la famosa profecía de 1969 que decía, en el futuro la Iglesia será una minoría. Será una minoría creativa que iluminará el resto de la sociedad, pero seremos los cristianos muy minoritarios, porque ahora tendremos un esquema estatal que nos sostenga. Claro. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Quién es Jesús? De hecho, he preguntado mucho a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Unos que Elías, otros que un profeta, otros que el Bautista. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y solo Simón dice, tú eres el Mesías, y añade, el Hijo de Dios vivo. Claro, y dice, dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne. Es decir, no procede de tu psicología, no procede de tu espiritualidad, no procede de tus conocimientos, sino que te ha sido revelado por una gracia, por una intervención del Espíritu Santo. La divinidad ha entrado en ti para que puedas decir esto. Y mirad, no deja de ser sorprendente cómo el discurso de un hombre, 30 años, judío, carpintero, sin dinero, sin estudios, sin poder, sin empresas, sin nada. Es curioso que desde la sabiduría del pueblo judío, un pueblo que supo mantener desde Abraham su identidad espiritual y que incluso la sigue manteniendo. El pueblo judío recibió la promesa del Señor y el Señor no ha retirado su promesa. Y sin embargo, este judío, cada vez que un ser humano se encuentra de verdad con él, es capaz de transformar su mente, su vida, sus deseos, sus sentimientos, sus pensamientos. Es capaz de suscitar una adhesión absoluta o un rechazo satánico. No olvidemos que los cristianos siguen siendo muy perseguidos. Por un lado, en los países no cristianos, dígase, por ejemplo, Nigeria o algunos países árabes muy fanáticos, es un delito ser cristiano, que se paga con la muerte, se sigue haciendo. Nigeria es un país mártir. Ahora mismo ir a misa en Nigeria es jugarte la vida porque ponen bombas en las iglesias. Secuestran sacerdotes. Y a las chicas cristianas las cogen para hacerlas esclavas sexuales y las venden a tribus. Y las obligan a convertirse al Islam bajo pena de muerte. Esto pasa ahora en el año 2023. Y por tanto, qué curioso. Y luego, esa es la persecución, digamos, más visible. Pero luego hay una persecución no visible pero real en los medios de comunicación, en los periódicos, en las películas, en las canciones, que el cristiano es un tonto,
es un ignorante, es un retrasado cultural. Y un cristiano es alguien anacrónico forense, es una raza en riesgo de extinción, y algunos incluso quieren que se extinga. Por ejemplo, se están haciendo cada vez en los países civilizados, culturalmente occidentales, leyes que lo que hacen es impedir la práctica del cristianismo, destruir los principios del cristianismo, crear desconfianza. ¿Vosotros pensáis que todo el tema de la basura de los curas, que es terrible, sale a la luz en un momento de repente porque sí? No. ¿Vosotros pensáis que esa ley que hay en Australia, que dice que los sacerdotes tenemos que obligatoriamente violar el secreto de confesión, es una casualidad? El cardenal Pell, que ha muerto esta semana, pobrecito, que le llevaron a la cárcel, estuvo en la cárcel, rompiendo todos los principios jurídicos del mundo mundial, que es la presunción de inocencia, y estuvo metido en la cárcel porque decían que había abusado de 2 niños, cuando un niño dijo que no, el otro dice que sí, y no se puede demostrar más que por el testimonio del niño, y en prisión preventiva tienen 2 años, hasta que al final se hace un juicio más o menos justo por la presión internacional y dice, bueno, que no, que era que no. Un señor cardenal metido en una cárcel. Hombre, eso se llama persecución. No apelo. Perseguir para crear una grandísima desconfianza en la institución eclesial y en la revelación de Jesucristo, en definitiva. Y si bien otras religiones se han sostenido, y la verdad es que vamos a ver, las religiones se mantienen, pues bien, por intereses políticos, por razones culturales, de identidad. Por ejemplo, pues muchos musulmanes que viajan a Francia mantienen como una especie como de mundo, de no integrarse, de ser ellos, y su señal de identidad es esto. Pero cuando desaparecen esas razones, efectivamente esas religiones que estaban sostenidas o bien por intereses políticos, sociales, etc., el cristianismo nació en medio de una persecución. Su fundador muere como un fracasado, como un delincuente, comido por moscas. La constante persecución de los poderes a la Iglesia Católica no ha faltado nunca. Y por tanto, aunque la figura del Nazareno sigue siendo misteriosa, nosotros afirmamos que ser creyente en Jesús de Nazaret es la única sanación, salvación del espíritu, de la mente y del cuerpo humano. Porque precisamente la razón de ser de su existencia, la razón de ser de su encarnación, de tomar la carne humana, la mente humana y el espíritu humano y hacerlo suyo, es precisamente para curarnos de ese miedo a la muerte que nos hacía ser esclavos de nuestras pasiones, esa imposibilidad de encontrarnos con la salvación. Y por tanto, veamos cómo el cristianismo no es algo que limita, no es algo que empequeñece, sino que el cristianismo es algo que engrandece, que te abre todas las posibilidades del mundo, porque como defiende al hombre en su máxima identidad, es lo que más humaniza a la humanidad. Y específicamente, por decir algunas pautas que nos puedan ayudar, ¿qué aporta el cristianismo a la humanidad o la gran aportación? Yo diría, primero, vivir en el amor. Ya no es importante, ya lo más importante no es ser reconocido por los otros, ya lo más importante no es ser varón, mujer, judío, gentil, esclavo, libre, porque el amor de Dios nos hace iguales a todos. Ese sueño constante de la humanidad, porque no olvidemos que hasta hace muy poco tiempo la humanidad se distinguía entre amos y esclavos. Pero cuando el apóstol San Pablo hace una carta diciendo que él ha cogido un esclavo y le escribe al amo diciendo, se te ha escapado, pero no lo castigues porque es cristiano y es como tú, tiene la misma dignidad. Te pido que le perdones y que lo aceptes otra vez como esclavo, porque entonces se podía quitar. Y decía San Pablo, ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos somos uno en Cristo Jesús. De hecho, algunos judíos del tiempo de Jesús, cuando rezaban por la mañana, decían, te doy gracias, Adonai, porque me has hecho hombre, no mujer, porque me has hecho judío, no gentil,
porque me has hecho libre y no esclavo. Y San Pablo ante esa oración la machaca y dice, da igual ser libre, esclavo, hombre, mujer, judío o no judío, porque en Cristo Jesús todos somos iguales. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos hace iguales? Nuestras cualidades, nuestras... No, que somos infinitamente amados por Dios. Esto es lo que aporta el cristianismo. Tu existencia es fruto o es consecuencia de un acto de amor. La grandeza del ser humano no está en sus triunfos, sino en dejarse amar por la divinidad. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad, su entrega total, todo eso es precioso y le habla a la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan. Todo el mundo necesita a Jesús. De hecho, cuando él habla con la samaritana, dice, lo que vosotros adoráis sin saber es lo que yo os vengo a anunciar. A veces, continúa el Papa diciendo, perdemos entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas. Porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. Y cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, este mensaje habla a las búsquedas más hondas de los corazones. Este retiro es eso. Dice el Papa, continúa, tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar. El mensaje que no se puede manipular ni desilusionar. Es una respuesta, la de Cristo, que cae en lo más profundo del ser humano y que puede elevarlo y sostenerlo. Jesús es la verdad que no pasa de moda, porque es capaz de penetrar allí donde nada más y nadie más puede llegar. Nuestra tristeza infinita solo se cura con un amor infinito. Qué palabras tan bonitas del Papa. Precioso. Sigue afirmando que es Jesús de Nazaret la respuesta que todo ser humano del norte, del sur, esclavo, libre, africano, europeo, americano, en la selva, todo ser humano necesita a Jesús. Porque Jesús es la respuesta más honda, más profunda, porque en definitiva la gran necesidad del ser humano es ser aceptado, ser amado, ser querido. En segundo lugar, lo que aporta el cristianismo es una dimensión de la gratuidad. Frente a todas las religiones y todas las relaciones que podemos tener con la divinidad, Dios me visita, Dios me acoge, Dios me quiere con independencia de que tenga méritos o no tenga méritos para ser amado y acogido. Y por eso Jesús elige a los pobres, a los enfermos, a los fracasados, a los pecadores, porque Jesús me acompaña en mi fragilidad y a veces sin sacarme de ella. Y esa visita del amor de Dios sin méritos yo me hace capaz de amar a los demás que tampoco tienen méritos como Él me ha amado a mí. Os doy un mandato nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os amáis. Y por eso puedo amar a mi enemigo, puedo amar a la persona que me hace daño, puedo amar al que me odia, puedo amar al que me maltrata. ¿Por qué? Porque yo he recibido un amor gratuitamente. Yo no merezco el amor de Dios y se me regaló. Y esto es algo fundamental que tenemos que esta es la gran, el núcleo esencial del cristianismo, del mensaje de Jesús de Nazaret, es tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo no perezca, sino que se salve por medio de él. Y por eso cuando Nicodemo le va a preguntar de noche, maestro, sabemos que vienes como rabí, ¿qué es lo que dice? Dice,
yo os vengo a traer una nueva vida. Hay que nacer del agua y del espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Y yo vengo a proponeros un modelo de humanidad que se basa en que lo que existe en Dios, la esencia divina, es injertada en la naturaleza humana. Es como si yo cogiera un trozo de Dios y lo implanto en mi barro, que es mi humanidad. Y ese trozo de Dios germina en mí y me hace mirar con la mirada de Dios, me hace pensar con el pensamiento de Dios, me hace querer con el querer de Dios, y entonces mi vida se inunda de lo sobrenatural. En todas las religiones siempre había un culto para agradar a Dios, y de hecho en la religión judía se hacían sacrificios en el templo, sacrificios de expiación de los pecados, sacrificio de petición de necesidades, sacrificios de acción de gracias e incluso sacrificios de alabanzas. Pero es que, a diferencia de todas las religiones naturales, en las cuales el hombre ofrece algo a Dios para agradarle, el hombre ofrece sus dones a Dios, incluso sacrificios humanos. En el mundo latinoamericano precolombino, digamos, sabemos que las culturas precolombinas hacían sacrificios humanos. Ya en el cristianismo no sucede que tú tienes que ofrecerte o ofrecerle a Dios. Es Dios quien se ofrece a sí mismo por nosotros. Es la sangre derramada de Cristo la que nos convierte en agradables a Dios. Es la sangre, los méritos del amor de Cristo el que nos transforma. Y es que esta es la gran novedad del cristianismo, y es que tú simplemente tienes que creer, porque cuando Jesucristo le preguntan ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dice, lo único que tienes que hacer es creer en el que Él ha enviado. Porque creer es un don y es un trabajo. ¿Y qué tengo que creer? Que soy amado de Dios, que no soy amado por mis méritos, que si tengo cosas malas, Él me quiere, porque ninguna maldad me puede apartar de su amor. Y que es un Dios que siempre tendrá los brazos abiertos, la puerta abierta, para que yo entre en comunión con Él. Nosotros los cristianos, creemos en una realidad que se llama la gracia. ¿Y qué es la gracia? La presencia de Dios en mí. Una dimensión que ya no es cuerpo, mente y espíritu. Es que el espíritu nuestro se ve invadido del espíritu divino. Y eso es la gracia. Es el Espíritu Santo, persona de la Trinidad, es el amor del Padre, es la entrega de Cristo, y que nosotros lo simbolizamos en la sangre de Jesús. Porque la sangre derramada manifiesta la intervención de Dios en nuestra vida. Y por tanto, fijaos, mientras que en nuestra sociedad, y siempre, hemos vivido en una sociedad en la que yo tengo que demostrar por todos los medios que soy digno de amor, que soy digno de consideración y que soy digno de respeto, a Dios no le tengo que demostrar nada. Está todo demostrado. Y esto no me lleva a un inmovilismo. Esto no pues como ya Dios me ama, voy a hacer lo que me dé la gana. Tú verás, puedes rechazar el amor de Dios. Hay mucha gente que por frivolidad, comodidad, en el fondo comodidad, no quiere acoger el amor de Dios, porque el amor de Dios, al llegar a mí, va a cuestionarme mis valores, va a cuestionarme mis principios, va a querer que sean transformados y no me apetece nada. Mire usted, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres. Yo prefiero las otras bienaventuranzas, me quedo con las otras bienaventuranzas, las elijo. Y se da esa batalla en que al final, ¿cuántas personas, en el fondo, no quieren el Evangelio porque saben que les puede cambiar la vida? Ellos piensan que para mal, porque no hemos sabido explicarlo lo suficientemente bien para que la gente se encuentre con el Señor, se deje amar por Él y se produzca una comunión con Él. Y sin embargo es una urgencia que la gente conozca a Jesús, que la gente se deje amar por Él. Muchos conocéis mi familia, tengo hermanos, por ejemplo, pues que no son creyentes,
y les quiero muchísimo porque son más buenos además que yo, por supuesto. Pero a veces digo, qué pena que no conozcan a Jesucristo. Qué pena lo que se están perdiendo. Qué pena tantos matices, tantas cosas, tantas vivencias. Qué pena que a veces que desconozcan y dices, bueno, pues si no es porque yo sea mejor, si es que me parece que es que vas haciendo una carrera, dejándote los pies en el camino cuando te podrías montar en un coche que te va a llevar mucho mejor. Claro, y por eso, ¿qué es ser cristiano? Encontrarse con Jesucristo, dejarse amar por Él y entrar en comunión con el amor de Dios que es manifestado en Jesús. Decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesús, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que la invitación no es para Él. Todos estamos invitados al banquete de bodas del Cordero. Y por tanto dices, ¿qué aporta el cristianismo a la humanidad? Todo. Todo. Es una gran riqueza, es más, es que un ser humano, voy a decir una frase que no puede descontextualizarse, sin Cristo, un ser humano queda incompleto. En la eternidad quedará completo por el amor de Cristo. Pero aquí, y fijaos que no estoy hablando de moral, no estoy hablando de conductas, no estoy hablando estoy hablando de lo que es el espíritu creado. Nuestra dimensión espiritual está hecha para entrar en comunión con una divinidad que sería imposible que yo llegara a ello si Cristo no se hubiera encarnado y si Cristo no hubiera tomado la carne humana y hubiera muerto en la cruz y resucitado. Y cuando comprendéis que es amar a Dios sobre todas las cosas, no es que Dios quiera echar carreras con las cosas para ver a quién amas más, sino que ese amar a Dios sobre todas las cosas, lo que significa es que te das cuenta que sin Cristo podrás tener un equilibrio psicológico, bien, podrás tener una corporalidad, bien, incluso podrás tener una libertad, podrás ser un genio, un artista, pero ¿de qué te sirve todo eso sin Cristo? Si no has conocido el amor, si no has conocido la experiencia de dejarte amar y de ese amor que has percibido transmitirlo sin pasar factura, te pierdes lo mejor de la vida. Y hay gente que está contenta sin Cristo, cree que lo está, pero efectivamente es como la gente que dice, yo estoy encantado con comer patatas hervidas. Y digo, ¿las has probado fritas? ¿Las has probado con tomate? ¿Las has probado con huevo? Y además las has probado con lo mejor de lo mejor. Y dices, no, las patatas me van bien, déjame, que sacian mi hambre. Bien, nos quedamos aquí porque yo mañana me gustaría compartir con vosotros cuáles son las verdaderas necesidades humanas. ¿Cuáles son las falsas y las verdaderas necesidades? Porque efectivamente hay gente que se queda en las necesidades materiales, otros que se quedan en las necesidades psicológicas, algunos buscan las espirituales, pero un poquito intentar compartir con vosotros cómo, si la espiritualidad no se da, la psicología se cae. Si la psicología se cae, la materialidad también. Es un trípode que si falta una de las tres patas se derrumba todo. Y para que haya una armonía y para que haya un equilibrio, tiene que haber en el hombre ese cultivo de las tres dimensiones y ese cuidado de las tres dimensiones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.